4 de la tarde, mira, con Metallica de fondo, mamita de Dios, qué banda Metallica. ¿Tú la viste alguna vez, Leno? Qué banda Metallica. Es la Sinfónica de Londres, una precisión, es una locura esa banda. Bueno, muy bien. Che, antes de seguir, quiero contarles, atención, usuarios del ferrocarril Sarmiento, ¿sí? Que une el oeste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hubo un descarrilamiento hace minutitos nada más. Hubo un descarrilamiento a la altura de Liniers. Están los bomberos trabajando en el lugar. Esta es una información que está en construcción, así que no tengo más precisiones que las que les estoy diciendo. Fundamentalmente, que es para que si tenés que tomar el Sarmiento, sepas que empieces ya a buscar una alternativa, porque no se va a solucionar en lo inmediato. Es una formación que la mitad por lo menos salió de la vía y recorrió unos cuantos metros por la tierra, por el pasto. Hay por lo menos 3 vagones, de lo poquito que vi, por lo menos 3 vagones fuera de los rieles, así que se debe haber sacudido bastante. Ojalá no haya nadie lastimado, ¿sí? Ojalá no haya nadie lastimado, pero vayan pensando. A esto se suma el paro de colectivos de esas cuantas líneas del sur del conurbano bonaerense. Hay muchas líneas de colectivo que no están funcionando. De hecho, los trenes que hoy a la mañana venían de aquel lado venían explotados de gente porque no están funcionando los bondis. ¿Por qué no funcionan los bondis? ¿Por qué no le pagaron el sueldo? No le pagaron el sueldo y los empresarios dicen, pero no nos dieron el subsidio. Bueno, mi vida, y con lo que ganaste vos, pagame a mí, después fíjate. Primero los laburantes. Pero bueno, también, viste, los compañeros de la UTA que hacen todo lo posible para que les vaya mal. De hecho, la UTA se fue de la CGT. Entonces, viste, qué sé yo, muchachos, los colectiveros. Tienen que organizarse un poquitito, mi vida. Tienen que organizarse un poquitito porque se lo están morfando. Muy bien, ahora son 32 los minutos que pasaron de las 4 de la tarde y está aquí en el piso con nosotros nuestro compañero Sebastián Izquierdo. Buenas tardes. ¿Cómo va, Quique? Muy bien, Andamos en jornada calurosa. Jornada linda. ¿Cuánto hace? 28 grados y medio. Mañana va a estar lindo y después el jueves va a ser frío. Sí. Puede ser, de Dios, que no nos 2 dejan días peronistas, digamos. No nos dejan disfrutar de la primavera, chicas. Vamos, hagan lo posible. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Lo que me trae por aquí es contar o referenciar de alguna manera. Yo el jueves y el viernes fui al Festival de Cine de Mar del Plata. Lo dijimos. En el transcurso de la semana trataré de conseguir entrevistas sobre actores o algún historiador sobre el tema. Bueno, pero aquí estoy en la cuestión de la efeméride, contar cómo fue ese primer Festival de Cine de Mar del Plata, año 54. Ajá. Promocionado por el entonces presidente Juan Domingo Perón y el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Vicente Alvear. Perfecto. Exactamente. En ese marco, contar que el Festival de Cine de Mar del Plata se hace en el marco de una política de Perón de acercamiento o de vinculación con lo que podemos llamar los Estados Unidos, o de alguna manera mejorar la imagen internacional que había tenido el gobierno. En ese marco se hace el pacto con la Standard Oil en 1954 para traer inversiones petroleras a la Argentina. Y Argentina es pionera en esos años del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Claro. El gobierno de Ibáñez y de Getúlio Vargas en Brasil. En ese marco se firma el primer tratado bilateral con Brasil en el 53 y en el 54 se forma el ABC, que es lo que permitiría de alguna manera el intercambio de materias primas, el cobre chileno y el café brasilero, a la entrada argentina y evitar los precios exorbitantes que se compraba antes del gobierno peronista de diversas potencias europeas. Mejor dicho, de las colonias de países europeos. Se sacaban de África, pero se vendían al precio internacional. Claro. Principalmente o Gran Bretaña, en ese marco. El gobierno peronista tiene, después de la muerte de Evita, una cuestión de una crisis de representatividad o de vinculación con el pueblo por la cuestión de que uno de los principales puntos de acumulación ha muerto. Entonces, de alguna manera, Perón vuelca en la cultura, que siempre había sido un gobierno que había aportado muchísimo, la primera ley de radiodifusión, la televisión llega con el gobierno peronista, Yankelevich hace en el año 50 la primera transmisión de televisión. Jaime Yankelevich. Claro, exactamente. Lo primero que salió en televisión fue un discurso de Perón. Sí, claro. En el 50. La televisión de aquel momento, la recordarán, yo no llegué a esa época, yo ya había televisión por cable cuando vi la televisión. Claro. Había 4 canales. Sí. Y mi vieja me contaba, y eso es una cuestión que yo siempre la recuerdo de charlas con mis padres, que había 4 canales y que había que pararse y el coso hacía un ruido bárbaro. Claro, sintonizador se llamaba. Claro. Eso. Era una rosca, así se cambió de canal. Y que había que siempre había un hermano menor que tenía que subirse, a agarrar la antena, correrla, sacarla, no sé qué. Sí, porque la antena te la movía el viento y no veías nada. Claro. Pero a veces, en mi casa pasaba, que a veces la antena se corría, era yo el que tenía que subir, pero cuando se corría, se dejaban de ver los 4 canales y se empezaba a ver Canal 2. Claro. Que era de La Plata en ese momento. Claro. Claro, así que perdías y ganabas, era toda una poronga igual. Bueno, de esa televisión es la que surgió durante el gobierno peronista.
en aquel momento empiezan los primeros programas de televisión. La mayoría eran noticieros televisivos. Claro. Los programas de entretenimiento vendrán recién en la década del 60, los sábados circulares de Mancera, por ejemplo. etcétera. En ese marco se hace la primera ley del cine, que es el 51, que de alguna manera forma el Instituto Nacional de Cinematografía, los primeros créditos. Y a partir de ahí se hacen una gran cantidad de coproducciones. Para eso hay que contar cómo era el cine en la década del 50. El cine era muy distinto a lo que es hoy. Las estudios eran empresas gigantescas, con decenas de empleados, con departamento de guionistas, departamento de atrezo, departamento de vestuaristas, y se hacían 5 o 6 guiones de manera industrial, y el productor llamaba y decía, ¿quién va a dirigir la de aventura? Tal director. ¿Quién va a dirigir la de comedia? Tal director. Los directores eran empleados. Muchas veces las productoras les daban condiciones establecidas para cómo tenían que hacer las películas, a qué autores contratar, cómo las tenían que hacer. El llamado director-autor, que es una de las grandes construcciones que tuvo el cine a partir de la década del 60. A partir de la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard son los primeros directores-autores. Claro. Antes, el director era un empleado. Y la producción, sobre todo cómo Hollywood se impone después de a partir de la década del 20 y la década del 30, cuando ellos empiezan a mezclar una enorme cantidad de dinero con el cine, o sea, que convierten el cine en una industria, lo que generan es que uniformizar o crear una especie de cine uniforme, en donde el cine tiene que mostrar ciertas características, ser cronológico, lineal, cierto tipo de narración, cierto tipo de final y demás. Era un cine muy algorítmico, para decirlo haciendo un anacronismo. En ese marco, el cine argentino tiene también su gran esplendor, en donde el cine quiere imitar lo que era el Hollywood de aquel momento. Claro. En la Argentina Sono Film se hizo una película sobre Ana Karenina, una cosa que parece un poco Gonzuli Moreno. Hay películas del Quijote, hay películas sobre la vida de Schubert, películas que se filmaban en puros interiores, con unos colores saturadísimos, como era el Technicolor, donde había que doblar porque el sonido generalmente era pésimo y había que doblar a los actores, aunque hablaban en castellano. Todavía sucede lo de doblar, ¿eh? Claro. Sí. En ese marco, el vestuario era súper exagerado, para que fuera vistoso. Era un cine meramente teatral esperpéntico, que era como era el cine tanto mexicano como argentino. Así era el cine de la década del 50, pero a partir de ese momento empiezan a haber algunos cambios. La serie B, cineastas como Berman, el neorrealismo italiano. El Festival de Cine del 54, el primero está entre los primeros cineastas neorrealistas y, digamos, el surgimiento de la serie B y demás, y el fin de la época del cine así gigantesco, de las grandes películas, que Verde era mi valle, que muestran, está ambientada en Escocia, pero nunca salieron de un estudio en Los Ángeles. Claro. Entonces, en ese marco vino Gina Lollobrigida. Sofía Loren no vino todavía porque no era conocida, había recién debutado hace poco, en el 54. Vino Ingmar Bergman, con Sonrisas y Lágrimas. Y vino Ginger Roger, vinieron las mujeres que hacían esos musicales de acá del 50, que son películas que si sos diabético tenés que ponerte insulina, porque son tan dulces esas películas. Claro. La película de, ¿cómo se llamaba? El que hacía Vicente Minelli. Sí. Esos musicales que se ponen a cantar, digamos que todo se soluciona con una canción. Claro, como una comedia musical. Claro, y que las mujeres son todas bellas, vestidas con pollera y sombrerito, todas esas cosas. Son películas, si estás triste te pones una de esas. Bueno, ahí convivieron en ese marco, va Perón, hay una foto de Perón con Gina Lollobrigida, con Ginger Roger, y con el primer cine español también, es de contar, el cine español había tenido una censura atroz durante el franquismo, ya en la década del 50 había bajado un poco esa censura y vinieron Carmen Sevilla. Claro. O, digamos, Fernando Fernán Gómez, que recién empezó. Fernán Gómez, claro, me acuerdo. Que era un tipo más adusto. Paco Raval recién empezaba todavía, después se hará famoso en la década del 60. Después hizo Un perfume. Claro. Pero Paco Raval, Fernando Fernán Gómez era más adusto, era más actor de teatro. Paco Raval era más simpaticón. Ajá. Lo recordarán por ser el malo de las películas de Buñuel. Mirá. En Belle de Jour, Bella de Día, él es el tercero, el que la obliga a ella a prostituirse, es un hombre así, es un latino sin malvado. Mirá. En ese marco, en el año 54, Bergman ganó un premio y ganó Gina Lollobrigida por La Romana, que es también adaptación de un melodrama, una mujer que queda viuda, el marido muere durante la guerra, que es un cómplice del fascismo, lo matan los soldados norteamericanos, y es una mujer que como que se hace a sí misma después de la guerra y demás, y gana un premio Gina Lollobrigida. Okay. En el 54. El peronismo también había hecho unas primeras películas épicas argentinas sobre las invasiones inglesas. Hay alguna que otra película sobre Sarmiento, sobre San Martín.
En ese marco, el cine histórico argentino siempre adoleció, se han hecho pocas películas sobre el siglo XIX argentino. Después el cine argentino, cuando hará o revisará de alguna manera el pasado, se harán películas muchas veces sobre la dictadura. Recién con el kirchnerismo, bueno, con la serie Menem y demás, se contaron otros episodios históricos, pero el cine histórico argentino eran películas de alguna manera de golpe bajo, muy duras, películas de una gran oscuridad. Nos falta en el cine argentino, o mejor dicho, se ha hecho poco cine épico contando nuestras grandes gestas. No, bueno, pero El Santo de la Espada, por ejemplo, con Bebán, Claro. con Rodolfo Bebán, que hace de San Martín, Claro. es una película épica. Claro, pero por ejemplo, sobre, no sé, los combates de la época de Rosa, la vuelta de Obligado, no tiene película. No, claro. A veces los cineastas argentinos han revisado de alguna manera el pasado argentino más de la tragedia. O un género que tenemos hasta el hartazgo en la República Argentina, que es la comedia. Claro. La comedia, digamos así, circense, llevada al grotesco. Liviana. Claro, la comedia, digamos, del domingo al mediodía. Claro. Que nos compremos un plato de pasta y vemos esa comedia. Claro. O si no, el cine de superacción, los sábados a la tarde en Canal 11. Claro, exactamente. En ese marco se hace el Festival del 54 y el del 55. ¿Qué pasa? Cuando se da el golpe de la Libertadora, el benemérito presidente Rojas prohíben, junto con Aramburu, todas las películas que habían sido financiadas en 54 y 55 que estaban por rodar. El cine argentino entra en un hiato de 2 años. Durante 2 años casi no hubo cine nacional. Como ahora. Claro. La única película que se hizo fue Más allá del olvido de Hugo del Carril. Ajá. Que dicho sea de paso y que esto quede grabado, la película Vértigo de Hitchcock... No estamos grabando. Claro. Bueno, lo digo como una alusión poética. Bueno. Y que esto quede grabado. Hugo del Carril adaptó antes lo que hizo Hitchcock en Vértigo. Vértigo está basado en una novela de un español, que es una especie de policial negro, así como una versión española del policial negro americano. Lo adapta, lo compra Hugo del Carril y lo hace Más allá del olvido. Es más, si uno mira Vértigo tiene copias de la película de Hugo del Carril. Ah, mira. La torre de Vértigo en realidad es el campanario en donde se cae Olga Zubarry. Mira. Olga Zubarry era tan bonita como Quinova, que eso es cierto. Pero bueno, en ese marco tiene copias de la película y el final es mucho más, mejor dicho, no quiero hacer un demérito a Hitchcock porque yo no hago cine, pero el final cierra mucho más desde el punto de vista literario en la película de Hugo del Carril. Recomiendo que vayan a ver películas que están en el Festival de Cine Más allá del olvido, que es mucho más fiel a la novela. La novela sucede a fines del siglo XIX, Hitchcock lo lleva a la década del 50. Claro. Y poco tiene que ver, digamos, esa cuestión más vinculada a la identidad con una cuestión más policial que lo que hace Hitchcock, una película que es más un melodrama, la película de Hugo del Carril. Recordarán la película de Hugo del Carril, La Calecita o El Tigre de los Llanos. Claro, El Tigre de los Llanos. Sí. Con Federico Lupi, por ejemplo. Bueno, y las películas quedan en un hiato hasta el 57-58, hasta que viene Frondizi cambia las cosas, permite el crédito, y ahí nacen otro tipo de cine argentino. Los Santín, bueno, Leonardo Fabio. Armando Bo, que ya no es un cine así de estudio, de vestuarios así, de colorido, grandes vestuarios, sino es una cámara en mano y sí, bueno, pero luz natural. Armando Bo inventó el traveling. Claro. El traveling es, por si a alguno se le escapa, hoy se usan unas vías que parecen de tren, pero chiquititas, con un carrito, y arriba va el camarógrafo con la cámara, y el carrito se mueve y vos vas haciendo un traveling, un movimiento. No existía eso en la época de Armando Bo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un Citroën 12B, le sacó el techo y plantó la cámara arriba del auto y empujaban el auto. Sí. Así que la inventaron estos pibes, con nada. Claro. La luz natural, que era algo raro, el sonido directo. El sonido directo, claro. Los actores a veces no conocidos detrás de cámara, porque no siempre de estrellas, porque uno ve el cine argentino de la década del 40 y hasta el kiosquero es un actor conocido. Sí, claro. Cosa que cambia. Los diálogos teatrales y declamatorios. Uno ve el cine argentino de la década del 40 y están charlando una pareja y le dice: yo, don Eusebio, ¿Sí? he visto que has venido con tu madre a tu casa y no has traído las pepas con no sé qué, como esa cosa, como es el voceo, la falta del voceo. Se tratan de usted, las parejas se tratan de usted. Bueno, pero también se trataban de usted en la calle. Está bien, pero exageraba la forma. Puede claro. ser. Bueno, el cine de aquel momento era también así, era exagerado, así, grandilocuente. Quiere generar épica el cine. Es redescubrir también lo íntimo en esos nuevos cineastas que surgen a partir de la década del 60. Y la década del 60 es donde mejor tiene este festival, que lo reanuda el sector privado. La crítica de cine de aquel momento, las sesiones de cine y demás, que eran muy importantes. Y dura toda la década del 60. Y vino Brigitte Bardot, Jean Moreau, Claudia Cardinale, bueno, todo el cine, la creme, donde el cine
donde el cine europeo se pone a la par del cine norteamericano, durante la década del 60. Hasta que llega el Longaniato. Con Longaniato que viene Miguel Paulino Tato. Claro, el censor. El Sí. censor. En ese marco, el festival se revuelve recién en la década del 90. Pero es recién con el kirchnerismo en donde de alguna manera hay de vuelta una cuestión sobre el impulso al cine. Claro. No nos olvidemos que Graciela Borges una vez dijo: Cristina nos quiere mucho a los actores. Sí, claro, que tenía razón. Y hizo varias leyes sobre el teatro y el cine. Sí. Y es de recordar que... perdón. No, y ahora fue premiada en el festival. Ay, ¿cómo se llama? La Casa de Triviño. No, con Diego una Peretti. actriz que se lo dedicó a Cristina. Marinela Ross. A Marinela Ross. Marinela Ross, que le dedicó el premio a Cristina, Claro. precisamente, sí. Por la Raulito. Sí, claro. Qué actriz esa, extraordinaria, Dios mío. Claro, y que es una de las coautoras de Puerto Poyenza. Claro. Muy bien. Así que... Y no nos olvidemos que el gobierno de Milei está boicoteando el Festival de Cine. Sí, por supuesto que sí. Y es de recordar la buena gestión que está haciendo Axel sobre el tema de permitir, aunque sea la visión el visionado de las películas en los cines de alrededor. Perfecto. Así que la gestión siempre primero. Muy bien, Sebi. Dale. Muy bien, hablamos del Festival de Dale. Cine a lo largo de su historia, que es la especialidad del compañero. Ahora son las 5 menos cuarto, vamos.